En esta clase veremos la colocación de un tipo específico de barra. Estamos hablando de las vigas. Si hicieron la práctica de la clase anterior, habrán colocado las columnas. Sin embargo, si no lo hicieron, no se preocupen, pues pueden descargar el archivo desde esta clase. También pueden verificar los archivos desde el nivel 2 que vamos a estar dibujando actualmente. Para la colocación de las vigas, si hacemos clic sobre este botón, veremos un cuadro de diálogo muy parecido a la colocación de columnas. También tiene números y pasos de colocación, así como nombres, y podemos escoger el tipo de viga que estaremos utilizando. En nuestro caso será de hormigón armado, y nos mostrará las secciones que hemos creado. Vamos a usar de 40 por 60 junto con el material predeterminado. Ahora, en el caso de la geometría, tenemos dos puntos. Para el caso de las columnas había uno solo, pero para las vigas tenemos el punto de inicio y final. Y además podemos configurar que estas vigas sean horizontales, lo que quiere decir que por el punto inicial, si tenemos activada esta opción, la Z del punto final no cambiará. Para colocarlos, solo debemos mover nuestro ratón hacia el lugar de dibujo y hacer clic en los dos puntos, inicial y luego el final, para colocar la viga. Si encendemos la opción arrastrar, él comenzará la siguiente viga por el punto final de la anterior, como nos muestra el dibujo. Y para salir de la herramienta podemos presionar escape. Muy bien, veamos ahora algunas herramientas de edición que van a ayudarnos cuando colocamos vigas. Por ejemplo, podemos observar en nuestro dibujo que hay un volado o una viga en cantilever desde el eje 4 hacia arriba 1.5 metros. Y de hecho podemos notar que eso ocurre también en la parte superior. En esta sección hay uno de 2 metros y acá hay uno de 3, igual que acá. ¿Cómo podemos colocar eso? Si volvemos a nuestro dibujo, veremos que no llega específicamente a 3 metros hacia arriba, en dirección Y. Y de hecho puede hasta cambiar la dirección de la viga. Pero si ustedes se acercan usando su scroll y presionan la tecla Shift o mayúsculas, verán que el Z o el Y de la geometría final va cambiando en números redondos. Está inicialmente en 950 y luego va aumentando de 30 en 30 o de 20 en 20. Y si nos acercamos más, usando el scroll, veremos que ahora aumenta de 10 en 10. Siempre presionando la tecla Shift del teclado. Eso permite que coloquemos distancias específicas. Recuerden, si aquí dice que tiene un volado de 1.5 y empezamos a una altura de 9.5, debería terminar en 11. Entonces con la tecla Shift presionada vamos a llegar acá en el Y a 11. Vamos a hacer lo mismo con el volado de 3 metros en la parte inferior. Empezamos en 4.30 y deberíamos terminar menos 3 en 1.30. Clic. De esa forma podemos colocar vigas con una longitud específica. Pero para que no se haga tedioso la colocación de cada una de esas vigas repetidas, vamos a utilizar otra herramienta. Voy a cerrar este cuadro de diálogo y vamos a irnos hacia edición, otra vez edición y la opción de mover o copiar. Esto nos permite modificar o copiar y mover los elementos que estemos preseleccionando. Antes de entrar en esta ventana, debemos seleccionar los elementos que vamos a transformar. Con la tecla Control voy a hacer clic sobre estos tres. Noten que son el 436, 439 y 440. Ahora sí, yendo nuevamente a edición, mover o copiar, vamos a utilizar un vector de traslación para copiar desde un punto al siguiente. Con la opción de edición copiar encendida y arrastrar también, voy a hacer clic sobre este primer punto para copiarlo acá y acá.
de acá a la siguiente. Esta es una forma más fácil de crear elementos repetitivos. Sin embargo, vamos a ver otra herramienta. Esta es la de rotación. Como podrán observar, hay algunos elementos que ya están rotados en este archivo. Y de hecho, si vemos nuestra imagen, podemos observar que estas vigas están rotadas 45 grados y miden 2 metros. ¿Cómo podemos colocarlas? Pues bien, vamos a la herramienta de colocación de vigas, hacemos clic sobre el eje de esta columna y nos movemos 2 metros hacia la derecha o a la izquierda. 2 negativos en X. Pueden acercarse para asegurarse de que estén en el número correcto. Ahora salimos de la herramienta, vamos a edición y ya no vamos a obtener mover o copiar sino rotación. En este cuadro de diálogo podemos elegir el plano sobre el que se va a rotar, en nuestro caso es el plano XY porque estamos en un plano XY, y el ángulo que va a rotar, 45 grados. Entonces vamos a salir de esta herramienta, seleccionamos primero el elemento que vamos a rotar, el 447, y volvemos a edición, rotación. Escogemos 45 grados y él va a rotar 45 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En el punto o inicio del eje vamos a hacerlo justo en este punto. Entonces ahí vemos que está midiendo los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y escogemos 45 para luego presionar el botón ejecutar. Ahí está, hizo una copia de ese elemento. Cerramos, seleccionamos lo que no nos hace falta, incluso este nodo, y lo borramos. Y lo siguiente sería copiar esta viga a este otro nodo de la columna. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Edición, mover o copiar. Antes seleccionemos edición, mover o copiar. Y en el vector de traslación nos fijamos desde el nodo de la columna al siguiente. De esta forma podemos colocar tanto vigas como columnas. Y esa misma herramienta de rotación es la que utilizamos para colocar estas columnas a la mitad de cada una de estas luces. Muy bien, la práctica para esta clase será que ustedes utilicen esta misma imagen para colocar las vigas donde se necesite. Pueden solaparlas también vigas en el caso de los muros, incluyendo los muros de la sección de circulación vertical. Esfuércense por hacerlo y por supuesto, si tienen alguna pregunta, pueden plantear una discusión en el curso. Nos vemos en la siguiente clase.